12 horas con 36 minutos. Tengo calentito acá. Calentita la reedición de 300 preguntas en 300 palabras. Esta reedición del libro de Gabriel Ventasgal, un amigo de la casa que ha salido en diferentes oportunidades en 12 PM. Vamos a hablar de mitos y de realidades sobre el conflicto palestino-israelí con una versión actualizada, creo yo, a partir de lo que sucedió el pasado 7 de octubre con esa invasión que tuvo Israel. Gabriel, bienvenido, un placer tenerte, creo que por primera vez en los estudios, ¿no? Totalmente, pensé que cuando decías lo de calentito, pensé que trajo facturas, una docena de empanadas. Acá viste que son bizcochos. Sí, es verdad. Acá tenemos bizcochos. Pasa que Gabriel es argentino. No, pero hace 35 años que vive en Israel, ¿no? Pero viví es 5 años en Uruguay. Entonces claro, un uruguayo sí, lo que pasa es que hasta que te acostumbras a decir gurises, boita, y empezar cada botija, bitumen y todas las palabras que utilizan, me tomo unas horas. Y viniste de Championes, me imagino, no de zapatillas. Bueno, Gabriel, vamos ¿Vos te reís? Muchas entrevistas le dicen, bueno, muchas gracias por darnos... De Uruguay, gracias por dedicarnos de tiempo. Y dice, nada de gracias, mandame chajá. ¿Vos le decís mandame chajá? Pero por supuesto. Sí, por chajá, supuesto. ¿Dónde consigo chajá? ¿En Paysandú? No, acá y en todos lados, en Montevideo te conseguís ahora también. Bueno, quiero hablar del libro, que recién salió, es más, no tuve ni la posibilidad de leerlo, sí, algo de información, pero me interesa tener esta mirada, esta visión de lo que implicó el 7 de octubre, y vos algo mencionabas en la previa, al comienzo de esta entrevista. No es nada extraño o nada poco esperable lo que pasó el 7 de octubre, sino que se complementa la información que ya se venía analizando en este conflicto en Medio Oriente. Bueno, el libro anterior, en su versión del 2018, explicaba algo que en América Latina quizás se conoce menos, y es que en América Latina se interpretan los conflictos en el mundo en general por temas políticos, por temas materiales, competencia por tierras, por agua y demás. Y cuando una persona no sabe Medio Oriente, va a decir que el conflicto es por tierras. Que el conflicto palestino-israelí es por tierras. Entonces te va a decir la palabra más recurrente es ocupación, 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 que es la forma de traducir un conflicto que no entendés al idioma que te viene cómodo. En el Medio Oriente, muchas de las cosas que pasa, si no todas, es por religión, por disputas entre clanes o disputas entre etnias. Que alguien te hable de Medio Oriente y no te hable de religión es un problemón. Yo te diría que cambies de canal o de radio, siempre y cuando la radio no sea blue, o sea azul, perdón. Ahí te internacionalice. Ahora, dicho esto, yo decía que el conflicto es religioso, y fíjate que Hamás, cuando hizo lo que hizo el 7 de octubre, hizo un montón de cosas religiosas. No solo gritar Allahu Akbar, que es Alá es el más grande entre los dioses, sino, por ejemplo, ¿por qué violó mujeres? Porque los soldados de Mahoma, cuando sometían a sus rivales, violaban a mujeres. ¿Y por qué degollaron a personas? Porque cortarle la cabeza emula a lo que hizo Mahoma en el oasis de Keibar en el año 629, cuando degolló entre 700 y 1000 judíos. Tienen todo un montón de conductas. ¿Y por qué le mienten a la gente? Dice que hay X cantidad de muertos, o que Israel atacó un hospital y murieron 500 personas. Porque mentir en el radicalismo islámico está permitido. Se conoce el término como taqiyya, ocultar la verdad. Se puede mentir. Entonces mentirle a un occidental, un judío, un cristiano, para promover la causa es legal. Esto alguien que no conoce la doctrina no lo entiende. El libro dice esto, pero ampliado con más ejemplos que nos dio el 7 de octubre. ¿Cuál es la situación actual, que podríamos decir, dada su experiencia, después de lo que han sido este último, hace 3 días tuvimos una situación inédita para lo que por lo menos lo veíamos desde aquí, desde Occidente, y creo que para lo que había vivido hasta ahora Israel mismo? ¿Cómo lo puedes, Gabriel, definir la situación que está viviendo Medio Oriente en este momento? Yo creo que es un momento de definición, para bien. ¿Para bien? Sí, es un momento de definición para bien. ¿Y por qué? Bueno, Israel, por ejemplo, por lo menos en la información, por eso trato de ser específica con eso, de lo que llega a través de cadenas internacionales, dan cuenta que Israel no quería perder el foco de Hamás en esta distracción con Irán. Entonces, no sé qué tan real puede llegar a ser eso en el abordaje de este conflicto. A ver, es un momento de definición para bien por esto mismo. Porque Medio Oriente tiene 4 fuerzas políticas. Los chiitas, Irán, Irak, Siria, Líbano, y los hutíes en Yemen. Tiene países que son muy radicales ideológicamente, pero no hacen terrorismo. Turquía y Qatar. Qatar es un problemón, un problemón.
tiene la televisión yihadista más fuerte del mundo, Al Jazeera, y fomentan y pagan al radicalismo islámico. De hecho, pagaron 4.700 millones de dólares a universidades norteamericanas para difundir el yihadismo. No en vano en Harvard hay manifestaciones antisemitas. El tercer grupo son grupos... Igual ahí tiene un problema existencial, ¿no? Porque digo, la confusión de querer ser más parecido a Occidente, porque hay muchas cosas que pretenden a través de lo que muestran hacia el exterior. Claro, y no solamente eso, ellos tienen, por ejemplo, un mundial de fútbol. Fondos de inversiones que se han comprado buena parte de Manhattan. Entonces tienen un poder importante Qatar, pero ahora el mundo está descubriendo quién es Qatar. Durante el mundial, los que hablábamos que era Qatar, fuimos silenciados por Infantino y por otras personas que decían que no era el momento de criticar a Qatar. Ahora, el tercer grupo son movimientos radicales islámicos, Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda, ISIS. Y el cuarto grupo es países sunitas no radicales. Arabia Saudita, Emiratos, Sí, Bahrein. claro. Bueno, el Medio Oriente va hacia una paz entre Israel y los sunitas no radicales. Y vamos a firmar una paz con Arabia Saudita. Ahora fíjate, ¿dónde tenemos una guerra? Tenemos una guerra donde Israel combate al radicalismo islámico de Hamas. Primer punto. Segundo, va a combatir al radicalismo islámico chiita de Hezbollah. Y puede ser que con tercer paso tengan que enfrentarse a Irán. Es verdad, Israel toma ese papel porque lo necesita y por un tema de seguridad. Por eso, tío, vamos hacia una época de definición. Y creo que vamos a salir de este conflicto con un pacto hermoso de paz entre Israel y Arabia Saudita. ¿Por qué crees para quienes no están tan cercanos a estos temas de Medio Oriente, cuando hablas que es un conflicto religioso, ese odio, ese malestar hacia el pueblo judío como tal? A ver, es un conflicto religioso, no de parte de los judíos en Israel. No, yo digo a la inversa, ¿no? Claro. Por eso la invasión de Hamas, estos ataques iraníes. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista doctrinal, vos tenés que diferenciar lo que es la doctrina fría y la interpretación que hacen sus sabios para implementarla. ¿Está bien? Por ejemplo, desde el punto de vista doctrinal, uno podría decir que el cristianismo creía que el judaísmo era una religión anulada. Pero hoy no lo piensa así, porque reformaron la doctrina y hoy el Papa te va a decir que los judíos son hermanos nuestros y no que hay que insultar ni odiar a los judíos. Entonces la religión va mutando, va adaptándose a la realidad. En el Islam, tras la Primera Guerra Mundial, musulmanes se preguntaron por qué franceses e ingleses nos conquistaron. ¿Cuál fue la respuesta que se dieron? Porque no fuimos buenos musulmanes. Y la forma de revertir eso es a través de adoctrinamiento llamado dawa o a través de la fuerza física. Hicieron adoctrinamiento durante 70 años y en los años 70 explotaron hacia la fuerza física por el golpe de estado de Irán que los envalentonó y por el hecho que Rambo 3 ayudó a los talibanes a echar a los rusos. O sea, si echaste a los rusos siendo talibán, podés echar a cualquiera. Eso provocó que los años 80 pasasen de la dawa, de la acción proselitista, a la fuerza física. Año 80 u 88 se funda Al-Qaeda. 87, Hamas. 82, Hezbollah. Entonces 80 es la época de explosión. Y llegó a su máximo nivel con ISIS. Pero ahora va bajando. Entonces, cuando el Islam se modere en el Medio Oriente, va a haber más oportunidades. Y lo va a hacer. ¿Sabes por qué? Porque ISIS fracasó. Y Hamas va a fracasar, e Irán va a fracasar, y Hezbollah va a fracasar. No siempre por los países occidentales, porque hay mucha gente en los países occidentales que apoya este tipo de grupos. ¿Querés ver el apoyo a Hamas? No lo veas en Medio Oriente, porque Arabia Saudita, ni Bahrein, ni Kuwait apoyan a Hamas. Lo apoya el PIT-CNT. ¿Vos decís que el PIT-CNT apoya a Hamas? Y cuando lo que ¿O hace... apoya a Palestina, por ejemplo? No creo. Si de verdad apoyas a Palestina, lo que haría es hacer una campaña para exigirle que los derechos humanos de los niños palestinos sean respetados por la autoridad palestina. Si hubiese realmente apoyado a los palestinos, sale en defensa de la mujer palestina. Y no lo hace. Le hubiese exigido a los palestinos que gaste el dinero público, no en túneles, sino en educación positiva. Eso es ser pro-palestino. No es ser pro-palestino cuando hay un evento bélico, pagarle unos cuantos manifestantes que vayan a una manifestación porque pensás que es solidario al pueblo palestino. Eso es una degradación moral, es una dualidad moral. Pro-palestino soy yo que quiero un Estado palestino. Yo quiero que el niño palestino viva con el mismo nivel de vida que mi hijo que no es palestino.
Eso es ser pro-palestino. No confundamos, porque algunos se pide pensar que tiene una aureola de derechos humanos. No lo son. No tienen superioridad moral. Al contrario, son los inmorales. Están apoyando a un grupo radical islámico que somete a su propia población y que provocó el degollamiento de personas. Eso es ser pro Hamas, por más que les guste llamarse pro-palestinos. Para usted, entonces, parte de lo que es la movilización que establece el PIT-CNT es un acto contra los judíos en particular, pagado hacia los propios manifestantes. A ver, el problema que tiene aquí, entre otras cosas, Uruguay, es que el PIT-CNT, por lo que tengo entendido, no tiene control del dinero que entra y sale. No tiene control. O sea, ustedes no saben, en Uruguay, de dónde viene el dinero. Puede ser que reciban dinero para pagar unos cuantos manifestantes que hagan lo que hagan. Puede ser. No sería la primera grupo sindical de extrema izquierda que recibe dinero de afuera. No sería el primero. Puede ser que ocurra. En otros países sí ocurre. Ahora, no lo puedo decir si así, si lo hacen por convencimiento o lo hacen porque realmente reciben una ayuda afuera. Lo que sí estoy en total duda, si los manifestantes que, por ejemplo, estaban ayer a favor, los 150, lo que sea que estaban manifestando a favor de la causa palestina, tienen idea lo que ocurre dentro de la Franja de Gaza y qué ocurría antes, y si tienen idea dónde queda Palestina. Me cuesta creerlo, porque en otros países hemos visto algo así. Banderas nuevas palestinas, recién saliditas de fábrica, y personas que levantan banderas cuando le preguntas, perdón, ¿dónde queda Ramallah? No tiene idea. Entonces me cuesta creer que eso, no soy tan inocente de creer que están ahí por una cuestión de profundidad ideológica. Vos decías recién, Gabriel, que sos pro-palestino. Estudiaste el Islam muchísimo y por lo menos desde acá lo que se puede interpretar muchas veces es el uso que se hace de la religión para alcanzar determinados objetivos, que tal vez el Islam hay muchísimas cosas que no las señala tal como las utilizan estos grupos extremistas, ¿no? Y ha pasado a lo largo de la historia con todas las religiones, o prácticamente con todas. Ahora, el punto es, ¿de qué manera se puede trabajar por esta paz? En eso que señalabas recién, el acuerdo que se había firmado entre Israel y Arabia Saudita, que días antes lo habíamos analizado acá con Pablo en esa columna internacional que tenía, y que en definitiva queda por el camino por toda esta situación que se presenta, que obviamente precipitó ese ingreso el 7 de octubre a Israel. Tomando el ejemplo de Emiratos Árabes Unidos, que un país musulmán hizo un programa educativo durante 20 años para impulsar la tolerancia religiosa. Entonces vos tenés en Dubái, tenés un centro que se llama el Centro Abraham, donde hay una iglesia, una mezquita y una sinagoga en el mismo lugar. Desde el Estado hicieron una reforma teológica para interpretar la ley de forma moderada. O sea que hay un cambio interno que tiene que hacer el Islam. Porque la mayoría de musulmanes no son como Hamas ni Hezbollah. De 1.600 millones de musulmanes piensan de forma radical, y debería explicarte cómo piensa un radical, pero no es un agente de inteligencia que es lo que capacito habitualmente. Entonces tendría que explicarte toda la concepción de mundo, y no podemos hacerlo en radio en 5 minutos. Pero el 10% del Islam piensa de forma radical, y de los cuales, ¿quién está dispuesto a hacer un acto bélico? Menos del 1%. O sea que es la minoría de la minoría. ¿Estamos de acuerdo? O sea que hay un cambio que hay que hacerlo desde adentro, pero hay también un cambio que hay que hacer de afuera. Y cuando digo un cambio de afuera es que no puede ser que en Occidente, de forma sistemática, nos acostemos con yihadistas. Cuando vos le das a Qatar, que es un país yihadista, organizar un mundial, te estás acostando con yihadistas. Y cuando un grupo feminista en Uruguay, es verdad que fue denostado por la gran mayoría de la población, pero cuando un grupo feminista hace una manifestación feminista para levantar una cabeza de un judío de forma antisemita, porque ellos creen que es la forma de ayudar al pueblo palestino, estás haciéndole creer al Hamas que está en el camino correcto, y que violar mujeres está bien, y que secuestrar a civiles está bien, porque vos levantaste una bandera de mezcla de humanismo cuando es tontos útiles que no dejan de ser antisemitas. Vos estás colaborando con el radicalismo islámico haciendo esto. Entonces va el imán Palazzi, que es el imán más importante que creo yo que tiene Italia, y me dice: Gabriel, el problema son ustedes. Yo soy un moderado musulmán y represento a la mayoría del Islam. Y ustedes se acuestan con los más radicales de todo, permiten que cualquier radical entre a tu país y te difunda la locura que tiene él sin pararlo. Porque estamos un poquito confundidos en Occidente cuáles son los valores que queremos defender.
¿Te duele lo que pasa en la Franja de Gaza, por ejemplo, lo que pasó en Palestina? La cantidad, no podemos conocer en concreto las cifras, pero sí sabemos que se utilizan muchas veces hospitales, centros educativos como escudo, y que abajo de eso hay un montón de células, de túneles y demás. ¿Te duele lo que pasa con tal de eliminar ese blanco que es Hamás? A ver, no solamente que me duele, sino que si el ejército israelí no le avisase a los civiles que se muevan, yo no enviaría a mi hijo al ejército. Yo no quiero que mi hijo odie al palestino por ser palestino. No quiero eso. ¿Por qué? Porque cuando, además de por temas morales míos particulares y que toda persona de bien debería tener, cuando vos educás a gente a suicidarse para solucionar problemas, como lo hacen Hamás y otros, una vez que se termine el conflicto con afuera, introduciste en tus normas que suicidarse está bien. O cuando vos golpeás a una mujer, porque pensás que esa es la forma de educar a la mujer, el niño lo ve y va a educarse a eso como norma. Si yo educo a mi hijo que matar indiscriminadamente a un palestino está bien, por el hecho que supongo que los palestinos son todos Hamás, estoy educando a una persona de mal. Y eso va a afectar en todo. Te voy a dar un montón de ejemplos, pero ¿sabes qué? Te voy a dar el ejemplo de Eitan, de mi hijo, un fenómeno. El chico es un divino. Tiene 17 años, cuando tenía 8 años, guerra del 2014. Vino un día a casa y me dice, papá, odio a todos los árabes, hay que matarlos a todos. ¿Por qué? Porque escuchó eso de otro chico de colegio. Y yo le digo, Eitan, mira, te voy a decir algo no educativo. Anda abajo, agarra tu bolso y te vas de casa, vos no vas a dormir en casa. Evidentemente la mentira. Pero se pone pálido, Eitan. Y me dice, ¿pero por qué? Y dice, yo en casa no quiero racistas. Nuestro vecino es árabe. Yo trabajo con árabes todo el tiempo. Yo no voy a permitir que odies a los árabes por los árabes. Nosotros tenemos un problema con los palestinos que hacen terror. Ya sea Hamás o otros grupos palestinos. Yo a ellos son los que necesito defenderme, pero odiar a los árabes. Ahora, eso es lo que tenemos que hacer como sociedad. Educar a nuestros hijos que nosotros no podemos caer en la degradación moral que cae Hamás y sus aliados. Quiero preguntarte por Benjamín Netanyahu. En estas últimas horas se mantuvo distintas reuniones con otros presidentes, otros mandatarios, incluso en estas últimas horas estuvo en Alemania, y allí le pidieron, le recomendaron, le aconsejaron, no sé cuál es la palabra adecuada para poder manifestar lo que es una conversación entre dos mandatarios, que cuidara las víctimas civiles dentro de Gaza. Y Netanyahu responde que nadie lo puede criticar por defender la causa israelí. Digamos que es una frase pequeña, ¿no? Sí, claro, está claro. Lo estoy resumiendo en 10 segundos parte de lo que ha sucedido en los últimos 3 días. Lo que pasa es lo siguiente. Lo que mucha gente no llega a comprender es que nunca en la historia de la humanidad hemos vivido un conflicto bélico como el de la Franja de Gaza. Nunca. ¿Sabes qué? Manila 1945. Japón contra Estados Unidos. Estados Unidos mató 100.000 japoneses de una población de 1.1. ¿Qué significa? Nunca vivimos una guerra en donde jamás quiere que mueran palestinos adrede para que ganarse la simpatía mundial. Y por eso los utiliza de escudos humanos. Nunca tuvimos una guerra en donde el agresor mantiene bajo tierra a secuestrados y a ellos mismos. Nunca. Entonces, ¿cómo lográs combatir contra este enemigo que te quiere destruir de manera eficiente? Bueno, medir a través del ratio. Ratio es la cantidad de muertos entre civiles y militares que hay. El ratio de Israel en la Franja de Gaza siempre ha sido 1-1. Es un número bajísimo para este tipo de guerra, ¿eh? Significa que si Israel hasta ahora dice que ha matado 13.000 soldados de Hamás, debe haber en la Franja de Gaza 26.000 muertos. Y no como dice el Hamás, que son 30 y tantos mil, todos civiles y muertos. Eso es para pavotes. Comprar el argumento de Hamás cuando Hamás miente es, por un lado, de periodista amateur, cuando especialmente nos citan. Estos datos me lo dio Hamás. Un grupo yihadista que yo repito, porque ningún periodista después cuando termine la guerra va a decir, señores, me comí la pastilla y dije algo que no tenía que haber dicho porque me lo dio Hamás. Ahora, cuando... ¿Crees que en algún momento se va a poder acceder a ese número real? Sí, ¿De constatar? Sí, después de la guerra, porque después de la guerra empiezan a surgir nombres y apellidos y a veces Hamás dice, mentimos, en árabe lo dice. Por ejemplo, dijeron que en cada una de las guerras dijeron mucho más números y después se constató cuánto era la verdad. Es más, en la guerra del 2009 Hamás dijo 70% de los muertos eran militares. Lo dicen después. Y mientras
a Occidente les gusta escuchar, porque también hay prejuicios anti-israelíes o antisemitas de yo repito lo que dice porque fomenta y refuerza mi prejuicio. Ahora, cuando Netanyahu viene y le dice, a ver, explícame, ¿cómo combatirías mejor en este tipo de guerra? No te lo saben responder. Porque muy probablemente los ejércitos que digan esto no saben combatir mejor. Si el ejército argentino, mi país de nacimiento, tuviese que combatir este tipo de guerra en la Franja de Gaza, ¿cuántos civiles inocentes mata? 10 veces más. Porque no sabe combatir. Entonces, decime una forma mejor para combatir. Me vas a decir, bueno, no hagan nada. No, no hagan nada no es una opción. Porque los 1.200 asesinados fueron nuestros, no fueron tuyos. Antes de meternos de nuevo en el libro, una pregunta más, porque ya que tenemos la posibilidad de tenerte acá, Gabriel, quiero apostar a tu experiencia para hacer futurología. Eso no te exime de que tengas que enviar chajá después. Claro, porque si tenemos acá... Exactamente, está bien. Analia, por favor, encárgame 3 chajá para canje por chajá. ¿Qué puede pasar? Sí, la producción se está moviendo atrás. Sí, ya está, mirá, está llamando por teléfono. No deje los teclados. Si dejás los teclados se va a escuchar mal. O sea, no vaya a buscar chajá y después, si querés, dame unos pesos uruguayos y lo compro. Gabriel, después de lo que pasó con Irán específicamente, ¿podemos esperar una respuesta de Israel? Sí, evidentemente, pero espero que no. Porque Vos esperás que no, pero es esperable una respuesta de Israel. Puede ser que sí, puede ser que no, porque las dos opciones son buenas. Irán hizo algo para la galería. ¿Bien? Alguien que quiere atacar en serio, hacerte daño, no te avisa y no te lanza algo que supuestamente Israel tenía la capacidad para poder derribar. ¿Ok? La amenaza no es existencial para Israel e Irán. No es existencial ahora. Si tiene una bomba nuclear, pasa a ser existencial porque se la va a dar a un montón de países del Medio Oriente o a grupos proxies. Ahí es otro tema. ¿Vos pensás, según tu lógica de lo que conocés, que Israel va a permitir que Irán tenga una bomba nuclear? Mi respuesta es no, no lo va a permitir. O sea que de todas formas, tarde o temprano vamos a tener que ir a hacer algo. ¿Cuál es la diferencia entre hacerlo ahora y hacerlo dentro de 3 semanas o 4 meses? ¿Pensás que Israel va a permitir que Irán siga fabricando fábricas de misiles en suelo sirio? No, no lo va a permitir. Y como no lo va a permitir, va a continuar el ataque contra Israel. Ahora puede ser que Israel ataque para no perder su disuasión. ¿Y cómo podés medir si realmente hizo algo serio? Te voy a decir la regla de 3. Si ataca con un gran ataque de ciberataque, o bien mata líderes grandes de la Guardia Revolucionaria, o ataca centrales nucleares importantes, ahí tenés el menú de una respuesta seria. ¿Se pueden inmiscuir otros países? Creo que no, porque me cuesta creer que Rusia salga a defender a los iraníes, porque por varias razones, pero entre otras cosas, porque Israel ha llegado a un acuerdo con Rusia, en donde Israel no le da a Ucrania cúpula de hierro, flecha 1, flecha 2 o flecha 3, y tampoco le da drones inteligentes que son 1000 veces mejor que los iraníes. Entonces, ese es el acuerdo. Ustedes no se metan en Ucrania y nosotros los dejamos actuar en Siria y todos felices. Cuando Israel ataca a Siria, porque ahí está Irán, entonces le avisa a los rusos, muévanse que atacamos acá. Poco tiempo antes, y se mueven. Fíjate que no es raro, o es rarísimo, que casi no hayan muerto soldados rusos en Siria cuando Rusia domina Siria. ¿Cómo has visto la postura del presidente de los Estados Unidos? También los mensajes que ha dado la ONU, teniendo en cuenta cómo está conformada, ¿no? Esos 193 países, pero por lo menos, ¿qué visión se tiene de esa realidad? Es un problema porque en Uruguay somos legalistas. Nos gusta que se respete el derecho internacional y las instituciones internacionales. Pero la verdad es que la ONU ha servido mucho cuando no hay conflictos. El único conflicto que creo yo que ha sido algo útil fue en Sudáfrica, en donde a través de condenar a Sudáfrica sacó de la comunidad internacional a alguien que realmente promovía la apartheid en serio. Entonces, en ese caso creo que actuó bien. Pero decime más ejemplos donde hayan servido para solucionar conflictos. Poco y nada. Entonces, yo en general considero que la ONU, además, como está conformada por 193 países, parte de ellos que son radicales islámicos o no democráticos, y creo por ahí fue la aclaración también, ¿no? ¿Cómo? Que por ahí fue la aclaración cuando te preguntaba esto. Claro. En general la ONU lo que hace con respecto específicamente al conflicto palestino-israelí, a los judíos, es que la ONU les gusta mucho
los judíos cuando ya no viven, o sea, hacen actos de memoria del Holocausto y demás. Los judíos cuando se defienden ya les causa menos gracia. Entonces tenés la ONU, que es una organización que promueve el antisemitismo, porque los países que lo conforman muchas veces lo promueven. Eso por un lado. Y por otro lado, la posición del presidente de Estados Unidos creo que es dual. Creo probablemente, no sé lo que piensan ustedes, pero para mí va a ser un milagro si gana las elecciones. ¿Desde cuándo un presidente que transmite senilidad gana una elección? O sea, está difícil que el hombre gane. Para mí Trump hoy gana. Cuando él está por perder y el Partido Demócrata no hace cambios cuando un presidente en funciones, cuando él está por perder, entonces tiene que proteger los votos de los musulmanes, de las personas de color, haciendo declaraciones, movimientos declarativos hacia una línea. Por ejemplo, criticar a Israel. Pero por otro lado está enviando una cantidad de arsenal bélico para que Israel se defienda contra Hezbollah en una guerra futura. Y fíjate ahora cómo salió a la defensa de Israel inmediatamente, que yo creo que ese es Joe Biden. Joe Biden defiende a Israel. Su partido, el Partido Demócrata, menos. Tiene una ala radical de izquierda que lo critica a él. Pero Joe Biden es muy pro-israelí, ¿eh? O sea que vos tenés de todo. Tenés a veces presidentes demócratas que son pro-israelí y anti. Por ejemplo, Carter. Kennedy no era muy simpático con respecto a Israel. Y tenés presidentes demócratas muy pro-israelí, Lyndon Johnson. Y tenés presidentes republicanos muy anti-israelí, Bush padre. Y presidentes casi sionistas, como es Donald Trump. Gabriel, el libro está en venta ya, editorial Isadora, si mal no recuerdo. Repetime el nombre que lo tenés ahí en la mano, Maggie. La librería Isadora. No, la librería Isadora. Porque es una edición del Keren Kayemet Israel, que es una organización bárbara que ha reforestado Israel. Es el único lugar del mundo, entre paréntesis, que el desierto se hace más chico cada vez. El único lugar del mundo. Le ponen árboles, lo miman, la tierra, y quieren transformarla en una tierra que sea útil. Unos fenómenos los pies. Le voy a mandar un beso a Horacio de Isadora, que paso habitualmente. Generalmente cuando le iba a comprar libros a Pablo Londinsky de regalo de cumpleaños. 300 preguntas ¿Qué en le regalabas 300 a Pablo Londinsky? Libros. Nunca le regalé otra cosa. Libros. ¿Querés regalarle Pregúntame en uno? 2000. Te voy a recomendar uno rápido. Perfecto, ya lo anoto. Que, escucha bien, de Gabriel Ventasgal. Ahí va. Se llama 50 traumas eróticos de Tinder. No es broma, escribí eso. Que no te rías, en serio. ¿Es en serio? No es 300 preguntas en 300 esa es palabras. mi fase Un poco fase más literaria. seria. Escribí novelas y demás. Algunas me las compraron, o sea que dentro de poco quizás aparece una en Netflix, fuera de broma, ¿eh? Y no les doy más bola, o sea, me dedico a escribir literatura. Pero me puse a escribir, tengo un amigo que la esposa lo echó de la casa, y él se dedicó a ver cómo funcionaba Tinder, y fue increíble lo que le pasó, y le digo, bueno, contame alguna historia rara que le pasó en Tinder. Entonces tipo me contó una historia y dije, está buenísimo. Hay una serie en Netflix. Y lo empezaste a escribir en el libro. 50 traumas. El estafador de Tinder. ¿Querés que te cuente, ¿querés que te cuente una que no la escribí todavía? ¿Cómo llegamos a este momento, por Dios? Claro, de Medio Oriente. Escuchá rápidamente. Sí. Un tipo tiene un teléfono, una cuenta de Tinder, y cita chicas. ¿Bien? Sí. Y desde otra cuenta de Tinder cita chicos. Y los cita todos en el mismo lugar. Y les dice, mira, estoy estacionando el auto, pedime una torta con café, que está buenísimo este lugar. Y le pide a cada uno que lo cite. Y los deja clavados. No aparece. Es el dueño del bar. No. Todavía no lo escribe ese cuento de Tinder. Es buenísimo, pero además es una buena gestión de negocio. No, buenísimo. Pero igualmente yo quería preguntarte por el libro que Mira, está en Pablo, Isadora. ¿le vas a regalar a Pablo Londinsky 50 traumas Me de lo Tinder tira o no? por la cabeza si le llevo ese libro. Yo lo conozco de pequeño a Pablo Londinsky y te digo que le va a gustar. ¿Sabes? ¿Cómo llegué al libro de política? Claro, ¿cómo llegaste a 300 preguntas en 300 palabras? En la primera edición 2018, no, pues están llegando muchos mensajes de dónde se podía conseguir. En Montevideo, en el interior, también está. Creo que es la, ¿Se va a empezar a distribuir? Isadora, desde ahí lo pueden encontrar por internet. Ah, bien, y ahí se lo pueden enviar al interior del país. De todas formas, o en las comunidades judías o evangélicas seguramente ellos deben tener acceso más rápido a eso. Ahora, de todas formas, como tenía un profesor de publicidad que me decía, Gabriel, si no sabes explicar... Vos sos experto en estos temas, así ¿Cómo que... qué? Que sos experto en temas también de publicidad, venta, medios. ¿Querés que te diga lo más importante? Sí. Yo terminé a los 23 años y me di cuenta que me iba a morir de hambre, pues estudié Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, o sea, no me iba a servir para nada eso. Entonces decidí que cada 10 años estudio un título universitario nuevo. Ahora estoy estudiando Derecho, estoy en cuarto año, ¿está? Sí. O sea que es importante estudiar cada 10 años algo diferente para empezar a mezclar. Imagínate, vos estudiaste, imagino, comunicación.
Si vos sos comunicadora y además estudiaste economía, vas a ser una comunicadora 1000 veces Sin mejor. duda, Entonces sin todo duda. el tiempo, se terminó la época de que vos estudias algo para toda la vida. O sea que hay que todo el tiempo estudiar. Y obviamente cosas que te gusten o que estén cercanas a lo que estudiaste. Entonces yo estudié publicidad a los años 30 y me dediqué a hacer creatividad en publicidad y demás. Y tenía un profe que me decía, nene, si no sabes explicar algo en 100 palabras, no te dediques a esto, pues sos de madera. Entonces dije, bueno, voy a... Y ahí pásate al turismo. Claro, entonces le digo, ¿sabes qué? Voy a hacer en vez de 100 palabras, 300 palabras, 300 preguntas, 300 palabras, suena perfecto. Escribí después un antisemitismo y ahora 2 que estoy haciendo de Islam y radicalismo y Medio Oriente. Y el de Tinder. No, Tinder es otra cosa. Tinder era otra novela. Claro, escribir cosas que me diviertan. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. Te quiero preguntar algo que llega, un mensaje que seguramente molesta y mucho, ya lo ha explicado el licenciado Orlando Pettinati y también Pablo acá. Dice, devuelvan territorios. Es que lo que hace esta pregunta es, nuevamente, pensar que... ¿Hay ocupación en la Franja de Gaza? No, obviamente no. Para mí la ocupación vos tenés que tener 2 cualidades que no hay. Y es presencia física del ocupante, antes del 7 de octubre, obviamente, ¿no? Presencia física del ocupante y que no existe un gobierno local. Y la Franja de Gaza era gobernada por Hamas y no había ninguna presencia física ni militar israelí en la Franja de Gaza desde el 2005. O sea que no había ocupación y no había forma de demostrarlo. O sea, a menos que seas un delirante legal. Pero no había forma de demostrarlo. ¿Pero por qué preguntan eso? Preguntan eso porque consideran realmente y con profundidad que el conflicto es por tierras, porque así los educaron. La forma más fácil de explicar un conflicto es tierra, agua, petróleo, poder y demás. Lamentablemente, si hay ocupación, te digo ya ahora al oyente, yo, Gabriel, estoy dispuesto a ceder territorios para que haya paz. Israel cedió en el 2005 territorios. Cedió para que haya la autoridad palestina también en el 94-95. Se firmó un acuerdo que era un proyecto para un Estado palestino que al final los palestinos no aceptaron, que es el plan Olmert del 2008, que está en el libro. O sea que hay propuestas territoriales. La mantra que el conflicto es territorial es eso, una mantra. ¿Querés profundizar? Bueno, tenés que estudiar religión. Si no, vas a hacer West Planning, vas a repetir lo que te queda cómodo a vos. Y está mal ser síndrome del espejo. Yo soy laico, todos son laicos. Yo soy lindo, todos son lindos. No tiene mucha profundidad intelectual eso. 300 preguntas en 300 palabras, mitos y realidades sobre el conflicto palestino-israelí. Gabriel Ventas-Gal, muchísimas gracias por acompañarnos aquí. ¿Y qué le pedimos a cada uno de los que compra el libro? Que les mande un chajá. Que nos mande un chaj, muy bien. Ya entendí todo rapidísimo. Gabriel, realmente un placer tenerte en este mediodía, podernos conocer personalmente y bueno, que también los oyentes tengan la posibilidad de conocer este conflicto un poco más de cerca. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Pasó Gabriel Ventas-Gal con 300 preguntas en 300 palabras, este libro que se reedita, que es del año 2018, pero con una versión actualizada en este 2024. Pausa y Ya seguimos venimos con más 12 PM.